Vamos a la palabra del Señor. En estos días yo compartí el domingo pasado un poquito, acercándonos a la mesa del Señor, hablábamos de que hay demasiadas voces a nuestro alrededor. Hablábamos justamente comentando una voz que llegó a nosotros y hay demasiadas voces, y es cierto. Y yo no estoy diciendo que a veces no escuchemos, pero tú y yo no podemos vivir por voces. Dios no vino a ser una voz más. Él no dijo, bueno, voy a gritar más alto que ninguno a ver si me hacen caso. O Dios no hizo una señal para captar la atención y decir, oye, que me escuchen a mí por encima de cualquier otra voz. Dios no vino a competir, y tú y yo no podemos vivir simplemente por voces. Tenemos que vivir por una palabra que se hace carne en nosotros. Dios vino, la diferencia es que Dios no fue simplemente una voz, sino que la voz, la palabra, se hizo carne. ¿Y qué ocurrió? Y habitó entre nosotros. Tú no puedes vivir por voces, sino por la palabra del Dios vivo que se encarna en ti. Ahora, pensando en esto, y también sabiendo que en estos días nos acercamos a la Navidad, y recuerda bien, como hemos puesto ahí en el boletín, en estos días recordamos y celebramos que Jesús nació. No significa que celebramos en estos días que Jesús nació justamente en estos días. Que no fue estos días, pero eso da igual. Pero en estos días recordamos, celebramos que Jesús nació. Y esto es lo importante, que realmente Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, tanto Efesios como Colosenses, Pablo nos dice y nos habla del misterio de Cristo. Del misterio de Cristo. Por eso en estos tiempos se suele representar de muchas maneras lo que se conoce como el Belén o el misterio, ¿verdad? Esa representación cuando Cristo nació en Belén. El verbo se hizo carne, y Lucas nos narra y nos cuenta de forma magistral lo que allí ocurrió. No importa el día, lo importante es que ocurrió, y lo recordamos y lo celebramos. Y cada creyente ha de ser consciente, cada día en su corazón tiene que ser Navidad. Cada día la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Pero pensando justamente en este misterio, el Señor me inquietaba a que en estos próximos domingos, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, que nos acerquemos a ese misterio, que intentemos, ¿verdad? Como hicieron aquellos pastores que dijeron unos a los otros, oye, pues vayamos y veamos esto que ha acontecido y que nos ha sido anunciado, vayamos. O como aquellos magos de Oriente que fueron guiados por una estrella para comprobar o para ver qué es lo que había acontecido. Y tú y yo tenemos que ser guiados continuamente a ese misterio, a esa realidad que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, hoy nos acercaremos desde un ángulo, desde una perspectiva, pero vamos a leer justamente la historia de este misterio, la historia de la Navidad. Y entonces, ¿dónde crees que vamos a ir? A Juan. Juan capítulo 1. Uno pensaba, bueno, lo hermano más sería ir a Lucas. No, pero vamos a ir a Juan. Juan capítulo 1, leemos del versículo 1 al versículo 18. ¿Lo tienes? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo que por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre eterno, que seas conocido, que seas revelado. Cristo, que tu misterio sea una vez más en esta mañana revelado. Podemos pensar que ya sabemos, podemos pensar que ya lo tenemos claro, Señor, pero queremos adentrarnos una vez más con esa actitud de los pastores, Señor, ser guiados, Señor, para contemplar, para entender, para percibir. No sea que pareciera que entendemos, pero no sabemos. Pareciera que conocemos, pero no conocemos. Pareciera que estamos recibiendo, pero no lo estamos o no te estamos recibiendo. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno para gloria únicamente de tu santo nombre, oh Padre. Amén. Hago un paréntesis, se me olvidaba una cosa, y como decía al principio de primera reunión, que también se me olvidaba: si es un lobo me come. Bueno, estuvo por aquí esta semana, muchos conocéis a Susana Macías. Susana Macías, y ella es responsable y tiene este ministerio o esta asociación que se llama AES Vida, trabajando para la defensa, ¿verdad?, de la vida, y trabajando en pro de la vida, y bueno, todo esto, el tema del aborto, incluso a veces trabajando incluso con mujeres, hace retiros con jóvenes o con mujeres que han hecho abortos y trabajando en sus vidas. Bueno, tiene este trabajo, y ella el año pasado ya nos trajo para apoyar el ministerio. Por eso cuando digas de comprarlo, no mires simplemente lo que vale. Es una agenda, pero es para mujeres. Muy bonita, muy especial, con textos y donde llevan un control, y es muy especial incluso para llevar a veces tus notas diarias. Tenemos que volver a papel, a veces estamos demasiado apoyados en el móvil, ¿no? Y es bonito escribir. ¿Quién ha dicho amén? Papel y boli. Y entonces que veas solamente, el valor, no mires solamente lo que vale esto, sino es para apoyar el ministerio que realiza, ¿vale? Entonces allí, Eugenia, hay unas cuantas agendas. A finalizar la reunión te acercas, y ojalá que las agendas que nos dejó en depósito, pues todas os las llevéis. Y si no, maridos, haz un regalo a tu esposa, porque a lo mejor ella no se anima a comprarlo. Pues bueno, tú toma la iniciativa. Bien, seguimos. Entonces vamos a acercarnos a este misterio. Insisto, como estaba orando, pareciera que ya sabemos, pero siempre hay algo más por entender, algo más que nos tiene que seguir siendo revelado. El verbo. Y recuerda algo, cuando hace unas semanas hablamos del principio, y íbamos al principio porque este pasaje en Juan 1:1 es paralelo con Génesis 1:1. En el principio creó. Y decíamos que si fuéramos al principio de los principios, no nos íbamos a encontrar con algo, sino nos íbamos a encontrar con alguien. Y realmente esto es importante, porque siempre, no importa qué analicemos, en el principio de todo, el elemento primigenio siempre es Cristo. Está ahí siendo el precursor, y no es solamente el que inicia siendo el principio en todo, sino que incluso establece los principios reguladores que deben justamente, valga la redundancia, regular ese principio. Por eso hablamos de ciertos elementos, como era incluso la ofrenda o el diezmo, que fue iniciado y que nos habla en Cristo, que nos habla incluso de Cristo mismo, que es entregado. Ahora, Él siempre es el precursor, Él siempre es el que está desde el principio en todo. Y recordemos, como decíamos, nunca nos vamos a encontrar con algo, nos vamos a encontrar con alguien. Y fíjate que ese alguien justamente vino a manifestarse, vino a hacerse carne, para que entendemos que no se nos pone al lado algo. No es una fortaleza cósmica, no es un elemento astral. A ver, no sé, que se pone a mi lado y que necesito que me ayude.
es Dios mismo el que se encarna y el que se pone a nuestro lado. Y esto es muy importante porque entendemos que en esa dimensión, no sé, fuimos creados para caminar en esa colaboración y en esa comunión continua con Dios. El versículo 4 nos dice que Él es el sustento de la vida. No hay vida fuera de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? No hay vida. Todo tiene vida. El sol tiene vida por Dios mismo. Y Satanás tiene vida porque Dios se la dio. Justamente esta semana, algo que yo he mencionado, pero se lo comentaba con otra persona, me decía, es verdad, a veces uno cree ese pensamiento, pero hablando con esta persona que no es de esta iglesia, decíamos, oye, yo le decía, a mí me molesta que a veces se hable de Satanás como el enemigo de Dios, y Dios no tiene enemigos. Podrá amenazar una hormiga a un elefante, podrá amenazar una hormiga al universo, podrán amenazar a Satanás a Dios. Dios no tiene enemigos. Si tiene vida es porque se la ha dado Dios. Dios es el sustentador y el que da toda vida. Nada existe, nada tiene vida fuera de Dios. En Él está la vida. También nos habla y nos presenta al verbo que es la palabra. Otras traducciones, otras versiones, incluso esta palabra verbo lo traduce como palabra. En el principio era la palabra. Pero esta palabra, este verbo aquí es presentado, ¿verdad? Como la luz, como la vida, como la verdad, como la gracia continua. Por eso de su plenitud tomamos todos. Y gracia, ¿cuántos creen que una vez más en esta mañana la gracia de Dios está habilitada para cada uno de nosotros? Para que de su plenitud sigamos tomando gracia sobre gracia. Ahora, pero lo donde quiero ir, porque también es un punto que destacaremos, es cierto que, como dice el versículo 9, esa luz vino a este mundo. Él fue enviado. Es muy interesante. Dios siempre toma la iniciativa. Dios está en movimiento. Dios envía y Él fue enviado. Pero dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. La pregunta es, ¿le conocemos tú y yo? ¿Cuál es la dimensión que debe calibrar o que debe validar si tú y yo tenemos un conocimiento de Dios? Y eso es lo que vamos a ver, porque si le conocemos, le recibiremos. Porque luego dice el versículo siguiente, versículo 11. Dice, el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No podemos recibir lo que no conocemos. Es como cuando le dices a un hijo, ¿verdad? Nunca le abras la puerta a un desconocido. Si no lo conoces, no le abras la puerta o no te vayas con él. El conocimiento debe habilitar el poder recibir. Entonces el mundo no le conoció y el mundo por ende entonces no le recibió. Hablando de conocer, Samuel ayer compartía en este estudio sobre el reino que continuará más adelante. Cómo, ¿verdad? Ese sentido de conocer. Pilato mismo, ¿verdad? Ante esa dimensión de un conocimiento. Oye, ¿eres tú realmente rey? Pero ahí da a entender el texto que no es porque él estaba en función de un mensaje que previamente le habían comunicado los saduceos, los sacerdotes o los fariseos, diciendo, él está diciendo que es rey. Y él está simplemente como un eco repitiendo algo que los demás están diciendo. Sino que pareciera que había un conocimiento que se estaba abriendo camino en su mente, aunque fuera a través de una duda. ¿Eres tú rey? ¿Eres tú rey? Y entonces hay un conocimiento que se tiene que abrir camino en nuestra mente. Ahora, luego vamos a volver a entrar en esto de le conoció y recibirle, porque es muy importante, y ahí también va a ser el elemento a través del cual vamos a poder juzgar si nosotros le estamos conociendo y le estamos por ende recibiendo. Pero dice la Biblia que, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué ocurrió? Y habitó entre nosotros. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por una parte, Dios nunca fue visto.
ni ha sido visto, pero Cristo vino y fue revelado, fue conocido. Y él es el que revela al Padre, el exégeta por excelencia, el intérprete por excelencia del Padre es Cristo. No podemos entrar en el conocimiento de Dios si no es por Cristo Jesús, si no es por el Verbo, si no es por la palabra. Cristo lo interpreta, Cristo lo da a conocer. Pero interesante que entonces aquel que era desconocido, ¿verdad? Podíamos pensar, ¿será un algo o será un alguien? Dios se pone a nuestro lado. Él viene a habitar. Y esto es muy importante, porque lo que había ocurrido hasta ese momento es que había habido visitaciones de Dios. La presencia a través de su Espíritu venía y visitaba. Pero hermanos, Dios viene a habitar. ¿Hay una diferencia? Por supuesto que hay mucha diferencia. Yo no sé tú, pero pensando y meditando en el pasaje, yo puedo ser consciente y yo puedo recordar de muchas personas que el cielo las visitó. Realmente experimentaron el cielo. Dios vino y visitó sus vidas. Su gracia se manifestó en sus corazones o en sus circunstancias. Tal vez el poder de Dios las levantó de la enfermedad. Dios visitó esa vida. Pero ¿dónde están hoy? Porque Dios no viene a visitarnos, Dios viene a habitar. Habitar es hacer morada. Por eso, hermanos, Él quiere estar ese compañero de camino, que cuando salimos al trabajo, cuando nos acostamos, Dios viene y habitó entre nosotros. Dios no quería simplemente visitar, Dios quería ser parte de nuestra vida, habitando junto con nosotros. Visitar, yo soy testigo de muchos que han experimentado esa visitación del cielo sobre sus vidas. Pero una cosa es una visitación, otra cosa es que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y Dios quiere habitar en nuestro medio. Él quiere encarnarse, Él quiere ser Dios en medio, compañero nuestro. Por eso dice, aprended de mí, tomad mi yugo. Vamos a caminar juntos, vamos a hacer camino juntos. No va a ser una fuerza que vas a recibir. Yo soy un alguien que se pone a tu lado. Me vas a experimentar. Soy compañero en el camino y juntos vamos a transitar la voluntad de mi Padre Celestial. Habitó entre nosotros, El misterio del Verbo, el misterio de Cristo es que Dios mismo viene a habitar en medio de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Dios no simplemente quiere revelarse, correr el velo como el que juega al escondite. Uy, me asomo y me escondo otra vez. Él se manifiesta. Él se manifiesta y está en medio nuestro. Ahora bien, pero es muy importante porque Él viene a ser compañero de camino, pero no conforme a nuestros caminos, sino conforme a su camino. Es muy interesante que dice el texto 11, a lo suyo. ¿A qué vino? A lo suyo. No dice, que a veces lo hemos dicho mal, porque hemos interpretado, como luego dice después, y los suyos no lo recibieron. Entonces uno piensa, a los suyos vino y los suyos, no, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Es interesante este texto. Por ejemplo, otras versiones, tú sabes que encontramos en la Biblia, manejamos normalmente la versión de Reina Valera del 60, pero hay otras versiones y quisiera leer este mismo texto en otras versiones. La Reina Valera del 77 dice, vino a lo que era suyo. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. La Biblia de las Américas, que es una versión que es bastante ajustada digamos al texto original, al hebreo, y intenta ajustarse a veces más acertadamente que otras, pero intenta ajustarse mucho al original. Dice lo mismo que la Reina Valera 60, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La versión Dios habla hoy dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Entendiendo que hay mundo es cosmos, como cuando la palabra que se emplea en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí mundo es cosmos.
Esa es la cosmovisión. Dios viene a redimir todo ese cosmos, al mundo, ¿verdad? Por eso aquí dice, vino a su propio mundo. Dios tiene su cosmovisión, Dios tiene su objetivo, y en función de esa cosmovisión y de su objetivo se mueve y se manifiesta. Dios no cambia de idea, sino que viene claramente ajustado, apuntando a un objetivo. La Nueva Biblia Viva, y uno dirá, guay, pero ¿cuántas versiones hay? Muchas. La Nueva Biblia Viva dice, vino a este mundo que es suyo y los suyos no le recibieron. Y por último, la Reina Valera contemporánea, me gusta, dice, la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Interesante, ¿verdad? No sé si estás viendo lo que está aquí queriendo decir, pero aquí en esta última versión dice, la palabra, el verbo, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Amados, la palabra sigue viniendo, no en función de lo tuyo y de lo mío, sino en función de lo suyo. Y ahí está el punto a veces, si estamos conociendo y por ende estamos recibiendo. Porque la palabra viene a nosotros no en función de nuestros quereres, de nuestros anhelos, sino en función de la voluntad del Padre. Por eso Cristo con 12 años está en el templo, está compartiendo con los sacerdotes, con los escribas, con los entendidos de las escrituras, y está hablando de la palabra. Y luego cuando María y José, que están buscando desesperadamente, Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Yo he venido a lo mío y no a lo vuestro. Ahora está bien, estuvo sujeto, Dios tenía su tiempo, pero eso no significa, y eso es lo que ocurre muchas veces, el tiempo pasa, pero Jesús nunca se desenfocó. Con 12 años es lo último que hemos conocido de esa niñez, hasta que lo vemos, como dice Lucas, con edad de como 30 años. Y comienza su ministerio. El tiempo pasa muchas veces para la vida de muchos, pero ¿cuántos nos hemos desenfocado? ¿Cuántos dijimos, oh Señor, voy a hacer esto? ¿Cuánto me duró? Un X tiempo, más o menos. Pero ¿cuántas veces mantenemos la misma visión? Como le pasó a Caleb. Caleb habían pasado como 45 años y se acerca a Josué y le dice, dame ese monte. Porque la palabra que Dios me dio hace 45 años sigue siendo la misma. Yo no he cambiado de objetivo, no he cambiado de idea. Puede que la vida ha pasado, han pasado muchas cosas en mi vida, ha llovido mucho, ha habido días de sol y ha habido días de mucha tormenta, pero sigo manteniendo el mismo objetivo, tengo la misma cosmovisión. Mira, Dios, aleluya, pasará muchas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no se desenfoca, Dios no se distrae, Dios no se aleja lo más mínimo de lo que fue en un momento dado establecido. Aleluya. A lo suyo vino a lo suyo, no vino a lo tuyo. Incluso la palabra, porque el misterio es que Dios se sigue encarnando hoy. Pero la palabra no va a venir a tu vida ajustada a lo tuyo, sino ajustado a lo suyo. Porque Dios sigue viniendo a lo suyo. A lo suyo. No, ¿y qué de esto? Primero lo mío. Primero mi reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero lo mío. Porque vengo a lo mío. Oh Señor, qué egoísta. Lo que quieras. Pero toda rodilla se va a doblar un día y toda boca se va a callar delante de mí, porque yo soy Dios. Por eso dice, Él no se desenfoca. Bueno, Efesios 3:11 nos dice que conforme al propósito eterno, que no se ha desviado desde antes de la fundación del mundo, en el principio de todo, antes que nada fuera creado, Dios desplegó su gloria, Dios desplegó su propósito, el verbo fue desplegado y el verbo todo lo creó en función de un propósito eterno. Efesios 3:11 nos dice,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Todo fue hecho en Cristo, iniciado en Cristo y consumado en Cristo. Y Él tuvo la primera palabra y Él tendrá la última. Y de la primera a la última palabra no se habrá desviado ni un ápice. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Por eso también vayamos un momento a Isaías. Fíjate, mira, vas a leer este texto bajo una perspectiva diferente. Porque de pronto no vas a ver algo, sino vas a ver a alguien. Porque a veces tenemos la idea Dios o Cristo, pero buscando como esa palabrita de Dios. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Aleluya. Dios, amados, Dios es Dios. Y Dios es fiel. Aleluya. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Algo o a alguien? Pero pensamos, la palabra. No, tú no vas a recibir una palabra ajena a Dios. Tú lo que vas a recibir es a Cristo. Cuando te acercas a la mesa y tomas de la porción, es porque Él es mi porción diaria. Es Cristo. Yo no vengo buscando una palabra como ajena. No, yo, cada vez que la palabra viene a ti, lo que está viniendo es Cristo. Es el misterio, una vez más, de Cristo, que no quiere ser una voz más, sino que está buscando un lugar donde encarnarse, donde hacerse carne. Se hizo carne en Belén, pero se quiere hacer carne continuamente en cada una de nuestras vidas. Así será mi palabra, así es el verbo, así es mi Hijo, aleluya. En Él y por Él y para Él es todo. No tienes que ver. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá ¿qué? A mí vacía, sino que hará lo que a ti te apetezca, conforme a tus anhelos, conforme a tus ilusiones. Bueno, por lo menos conforme a tus necesidades. ¿Conforme a qué? A lo que yo quiero. Que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Aleluya. Y la palabra entonces viene, que es el verbo. Por eso el Espíritu de verdad tomará de lo mío, tomará de Cristo y os lo hará saber. La palabra que te revela el Espíritu es Cristo mismo, tomando de Cristo y revelando a Cristo y trayendo a Cristo. ¿Para qué? Conforme a lo suyo. Conforme a lo suyo. Dios busca hacer únicamente, perdóname, en la ecuación de tu vida, aquí el factor importante es Dios. Dios no gravita alrededor de nuestras vidas, somos nosotros los que gravitamos finalmente alrededor de Dios. Por eso, como dice Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y el Señor vive por y para el propósito del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La palabra no es algo que yo ahí se atrapo. Es alguien, cuando me acerco a la palabra, cuando vivo, cuando algo se me revela, es Cristo mismo, que está una vez más el misterio de Cristo siendo revelado, y que viene como palabra a lo suyo. A lo suyo. A lo suyo viene. Sigo leyendo. Y será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Amados, Dios no engaña a nadie. La palabra de Dios funciona.
Porque el verbo funciona. Aquel que gritó un día y dijo: consumado es. Aquel que fue elevado hasta los cielos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Él es el Señor. Será prosperada en aquello para que la envíe. No va a ser prosperada en aquello para que no la envíe. Que circunstancialmente es como, por ejemplo, recuerdas cuando estábamos una vez compartiendo que Jesús en 2 ocasiones dice: porque vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdas que hablábamos de esto? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice a los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. No, pero Fernando vino a buscarme a mí. Sí, pero salvándote a ti, viene a buscar y a salvar lo que tú y yo no somos el objetivo final de Dios, sino redimiendo el utensilio, lo limpio, lo santifico, porque el objetivo realmente final es llenarlo de la gloria de mi Padre. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido era la capacidad de manifestar la gloria de Dios. El punto final no eres tú. El punto final, y la pregunta es: ¿de qué le vale a Dios redimir el utensilio si el utensilio no está siendo lleno de su gloria? Vuelvo a repetirlo. ¿De qué le vale a Dios redimir el utensilio al que se había perdido si no se está redimiendo lo que se había perdido en su vida? ¿Me entiendes? Ah, no, simplemente porque yo lo valgo, Fernando. Es que yo soy mucho yo. Es que yo sí lo merezco. Es que ¿qué sería el cielo sin mí? Si soy el alma de la fiesta. La boda del Cordero sin mí no sería nada. Es que hasta empanadilla le voy a llevar. Y pensamos que realmente, que Dios vino. No, Dios vino a redimir lo que se había perdido como capacidad de expresión de la gloria de Dios en tu vida. Claro que sí, redimiendo el utensilio a los que se habían perdido. El objetivo es después redimir el algo. Es la capacidad de expresar la gloria de Dios en ese recipiente. E insisto, ¿de qué le vale a Dios redimir el utensilio si la gloria de Dios no está siendo manifestada? Si ese utensilio limpio y santificado no está siendo eso, una herramienta en la cual Dios deposita su gloria y su voluntad. Él vino a redimir y a buscar lo que se había perdido. Y entonces Él vino a lo suyo, sin distraerse. No simplemente a las personas, sino al objetivo del Padre. También Isaías capítulo 46 nos dice, y aquí es como un golpe de mazo de la voluntad de Dios. Dios es Dios. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde antes incluso de que nada fue creado. En el principio de todo el Verbo se reveló y anunció su propósito eterno. Aleluya, lo proclamó. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré ¿qué? Lo que te apetezca a ti. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Todo, además, y recuerda algo, los absolutos de Dios son absolutos que sí o sí se van a cumplir, sin faltar el más mínimo detalle. Cuando Dios dice todo, es que es todo. Aleluya. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Me encanta este golpe de voluntad de Dios, porque aquí no hay más voluntad que la de Dios. Y en función de esa voluntad y de ese propósito eterno revelado desde el principio, declarado desde el principio en Cristo Jesús vino a lo suyo. Vino a lo suyo. Ahora, la pregunta es,
Aquí se está diciendo, primeramente el versículo 10 nos dice, ¿y el mundo qué? No le conoció y por ende no le recibió. ¿Por qué no le conoció? Pero sí, estaba ahí. Jesús, tú eres Jesús. Incluso, pues es que tú eres rey, ¿no? Pero ¿por qué el mundo no le conoció y por ende no le recibió? Porque vino a lo suyo. Si hubiera venido, pero es que no nos vale. Nosotros estamos esperando un Mesías triunfante, un Mesías que saque la espada y corte a todos los romanos y haga esto. Esto es lo que busco, esto es lo que yo necesito, esto es lo que estamos esperando. Entonces no lo conozco, no puedo reconocerlo, no puedo recibirlo, porque no viene a lo mío. No viene según mis expectativas, no viene según mis anhelos, no viene en funciones que no se da cuenta que estamos siendo. Ayer veíamos que estaban bajo la bota del Imperio Romano, ¿verdad? Estaban en esclavitud política y económica, pero también estaban en esclavitud, digamos, cultural, bajo la bota de los helenistas, de los griegos, subyugados. Y entonces el mundo no lo conoció, insisto, y por eso no lo recibió, porque Cristo vino a lo suyo. La pregunta es, porque el misterio de Cristo sigue siendo real hoy. Él busca una vez más hacerse carne. El verbo vino a habitar entre nosotros y se hizo carne. Él no quiere ser una voz más, quiere ser el verbo que se hace carne en nuestras vidas. La pregunta es, ¿lo estamos conociendo? ¿Lo estamos entonces, si lo estamos conociendo, recibiendo? ¿O estamos viviendo por y para nuestras ideas, por y para nuestros enfoques? No, Dios debería hacer esto, Dios debería ser así. Y no estoy entendiendo que la palabra, y a veces estamos buscando, Señor, dame, bendíceme. Y dice, la palabra está a tu lado. El verbo se ha encarnado cerca de ti, en un portal que no te estás enterando, pero el verbo está muy cerca de ti. Pero no lo estás conociendo y no lo estás recibiendo, porque Él viene a lo suyo. A lo suyo vino. Deberíamos reflexionar la prueba del algodón, de saber si estoy conociendo, porque el misterio, una vez más, insisto en este misterio de Cristo, sigue siendo una realidad hoy. Puedo estar en casa como aquí representando el misterio, el Belén, sin entender que hay una palabra, que ángeles en el cielo están anunciando que el verbo quiere ser encarnado en ti y en mí. Que la gloria de Dios quiere ser manifestada en esta tierra a través de ti y de mí. ¿Lo conoceremos? ¿Lo recibiremos? Todo depende si entendemos que Él viene a lo suyo y podamos decir, mira, para que esto ocurriera, el misterio del Belén, alguien, como leemos en Lucas, tuvo que decir algo. Alguien que no entendía, alguien que no tenía todas las ideas claras, pero que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra y a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, conforme a lo tuyo y no conforme a lo mío. Lucas, ya llego. Sí, lo sabes. El ángel se manifiesta a María. No entiende. Ella guardó por mucho tiempo en su corazón todo esto. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y no era la palabra, él era simplemente un mensajero portador de la palabra de Dios, que es Cristo, que venía a lo suyo. Pero alguien dijo, hágase conmigo conforme, según lo que tú quieras, conforme a lo tuyo, hágase conmigo. Cierra tus ojos, Samuel, conforme a tu palabra.